Cuando oyes el nombre George Clooney, ¿qué te viene a la mente? Para la mayoría, es el brillo y el glamour de Hollywood, el flash de las cámaras, los gritos de los fans apasionados, y el encanto innato de un hombre que parece haber nacido para los focos. La cara de Clooney ha estampado innumerables portadas de revista, y sus actuaciones han cautivado al público de todo el mundo. Él es la personificación de la estrella de cine clásica, un símbolo de éxito y sofisticación en una industria construida sobre sueños. Viviendo en el corazón de Hollywood, Clooney disfrutaba de un estilo de vida con el que mucha gente solo puede soñar. Fiestas lujosas, encuentros exclusivos y el tipo de lujo que parece casi surreal. Su casa se convirtió en un punto de encuentro para la creatividad y la celebración, un lugar donde la flor y nata de la sociedad se reunía. Pero tras la superficie de fama y fortuna, siempre hubo algo más en Clooney. Nunca se contentó con simplemente bañarse en el brillo de la celebridad. En cambio, le movía un sentido de propósito más profundo, un deseo de usar su plataforma para algo mayor que el beneficio personal. A medida que su carrera despegaba, Clooney empezó a hacerse preguntas difíciles. ¿Qué significa tener influencia? ¿Qué responsabilidad conlleva el privilegio de ser escuchado por millones? Estas preguntas pronto moldearían el rumbo de su vida de maneras que pocos podrían haber previsto. En vez de centrarse en sí mismo, Clooney miró hacia afuera. Vio un mundo lleno de injusticia, sufrimiento e historias que a menudo eran ignoradas. Se dio cuenta de que su fama podía ser una fuerza del bien, una herramienta para llamar la atención sobre quienes más lo necesitaban. Esta es la historia de un hombre que eligió ir más allá del glamour y los focos, y adentrarse en el ojo del huracán de las crisis globales. Es una historia que nos desafía a cada uno de nosotros a pensar, si tuviéramos una plataforma, ¿cómo la usaríamos? ¿Buscaríamos comodidad o buscaríamos el cambio? Clooney podría fácilmente haber pasado sus días disfrutando de las infinitas ventajas del estrellato, relajándose en la piscina, yendo a fiestas glamurosas y viviendo en una burbuja, lejos de las duras realidades del mundo. La tentación de quedarse en esa burbuja estaba siempre presente, pero algo dentro de él se negaba a ignorar el panorama general. Prestaba atención a las noticias, a las historias de personas que sufrían lejos de las colinas de Hollywood. Escuchaba, aprendía y se sentía obligado a actuar. En vez de alejarse, Clooney se acercó. Viajó a lugares que la mayoría de las celebridades jamás pisarían. Campos de refugiados, zonas de guerra y comunidades devastadas por la violencia. Conoció a niños cuyas vidas habían sido destruidas, familias destrozadas por los conflictos y trabajadores humanitarios que lo arriesgaban todo para ayudar. Con cada visita, la determinación de Clooney se fortalecía. Se dio cuenta de que su fama podía abrir puertas, pero eran su compasión y su valentía las que realmente marcarían la diferencia. Empezó a usar su voz no solo para el entretenimiento, sino para defender causas, arrojando luz sobre los rincones más oscuros del mundo. Escuchaba las historias de quienes no tenían voz, amplificando las luchas y esperanzas de estas personas para un público global. Estaba codo con activistas, apoyando causas que necesitaban desesperadamente atención. Clooney marchó en protestas, pronunció discursos en mítines y se reunió con defensores de los derechos humanos. Se convirtió en un símbolo de solidaridad para quienes no podían luchar por sus propios derechos, usando su influencia para exigir justicia y responsabilidad. Su trayectoria humanitaria dio un giro decisivo a mediados de los años 2000, cuando el mundo necesitaba urgentemente mirar hacia la región de Darfur, en Sudán. Una crisis humanitaria de escala inimaginable estaba teniendo lugar. Millones de personas fueron desplazadas y el riesgo de genocidio era enorme. Las imágenes que llegaban de Darfur eran desgarradoras, aldeas quemadas, familias huyendo para salvar sus vidas y un mundo que parecía estar haciendo la vista gorda. El sufrimiento era inmenso, y el silencio de la comunidad internacional era ensordecedor. Pero George Clooney se negó a dejar que el mundo lo olvidara. Se manifestó en todas las oportunidades usando entrevistas, discursos y documentales para mostrar la crisis al público, exigió responsabilidades a los líderes, inspiró acciones y recordó a todos que el silencio nunca es una opción ante la injusticia. Mediante una defensa incansable, Clooney se convirtió en una voz poderosa para los millones que sufrían en silencio. Su trayectoria, del glamour de Hollywood a héroe humanitario, es una prueba del impacto que una persona puede tener cuando elige levantarse, manifestarse, y luchar por un mundo mejor. En 2006, George Clooney se embarcó en un viaje peligroso al corazón del conflicto de Darfur, una región al oeste de Sudán que se convirtió en sinónimo de sufrimiento y violencia inimaginables. En ese entonces, Darfur estaba bajo el yugo de una brutal guerra civil, con milicias respaldadas por el gobierno acusadas de cometer atrocidades contra civiles inocentes. El mundo observaba, pero pocos se atrevían a adentrarse en el caos y presenciarlo de primera mano. Clooney, sin embargo,
Estaba decidido a ver la crisis con sus propios ojos, a comprender la realidad tras los titulares, y a llamar la atención mundial sobre una tragedia a menudo ignorada. No estaba allí para un selfie o una maniobra publicitaria pasajera, como la propaganda de un político en época de elecciones. Estaba allí para presenciar el sufrimiento, solidarizarse con la gente de Darfur, y usar su plataforma para amplificar sus voces. Clooney viajó con su padre, el periodista Nick Clooney, y juntos se reunieron con trabajadores humanitarios, líderes locales y familias desplazadas por la violencia. Escucharon historias desgarradoras, historias de resiliencia, y vieron de primera mano la fuerza de aquellos que mantenían la esperanza de paz frente a adversidades insuperables. Clooney buscó comprender las complejidades de la crisis, sumergiéndose en la intrincada red de tensiones étnicas, intereses políticos e indiferencia internacional, que permitieron que la violencia se descontrolara, como una apisonadora. Habló con supervivientes que relataron los horrores sufridos, aldeas incendiadas, familias destrozadas, y comunidades enteras obligadas a huir para salvar sus vidas. A través de estas conversaciones, Clooney se dio cuenta de que la crisis en Darfur no era solo una tragedia lejana, era una catástrofe humana que exigía una acción urgente de la comunidad global. Lo que vio allí lo cambiaría para siempre. Conoció a familias que lo habían perdido todo: sus hogares, sus medios de vida, sus seres queridos. Los refugios improvisados y las aldeas quemadas eran recordatorios desgarradores de la violencia. Los niños jugaban entre las ruinas, sus risas un eco agridulce de un tiempo pasado. Las madres se aferraban a la esperanza, incluso mientras lloraban la pérdida de hijos e hijas. La resiliencia de la gente de Darfur, firmes y fuertes, impresionó a Clooney, inspirándolo a ir más allá de la observación. Escuchó historias angustiosas de brutalidad inimaginable, relatos de ataques a aldeas, familias separadas en el caos, niños huérfanos por el conflicto. El trauma grabado en los rostros de los supervivientes era la prueba de los horrores sufridos. Clooney vio el impacto devastador del conflicto en civiles inocentes y supo que sus historias debían ser contadas. Documentó sus experiencias, decidido a compartirlas con el mundo y a asegurarse de que el sufrimiento de Darfur no cayera en el olvido. La experiencia dejó una huella imborrable en su alma, alimentando su determinación de actuar. Clooney sabía que no podía detener el genocidio por sí solo, pero también sabía que no podía quedarse callado. El peso de lo que había presenciado lo abrumaba, pero también encendió en él un sentido de responsabilidad. Se dio cuenta de que, con una plataforma global, tenía el poder de llamar la atención sobre la crisis y movilizar a otros para que actuaran. El viaje a Darfur no fue solo un punto de inflexión en su vida, fue el comienzo de una nueva misión. Tenía una voz, una plataforma y la responsabilidad de usarlas. Clooney comenzó a hablar sobre la crisis, aprovechando cada oportunidad para aumentar la concienciación y pedir la intervención internacional. Se dirigió a los medios de comunicación, participó en ruedas de prensa, como las del telediario, y trabajó con activistas y ONG para mantener a Darfur en el centro de atención. Su compromiso era inquebrantable y su mensaje claro. El mundo no podía permitirse el lujo de mirar hacia otro lado. Al regresar de Darfur, Clooney tomó una decisión que definiría el siguiente capítulo de su vida: dedicarse a la lucha por la justicia y la paz en Sudán. Sabía que crear conciencia era solo el primer paso. Un cambio real requeriría una defensa sostenida y una presión implacable sobre los poderosos. Clooney comenzó a trabajar con políticos, ONG y compañeros activistas para presionar por una acción internacional más enérgica. Usó su fama no para su propio beneficio, sino como una herramienta para iluminar los rincones más oscuros del mundo. Su viaje lo llevaría desde los campos de refugiados de Darfur hasta los pasillos del poder en Washington, D.C., como en una película política. Se reunió con legisladores, testificó ante el Congreso, y presionó para que se enviara más ayuda humanitaria y se ejerciera presión diplomática sobre el gobierno sudanés. Clooney comprendía que el cambio real requería más que compasión, requería acción en los niveles más altos. Se convirtió en un defensor incansable, con paso firme, forjando alianzas con otros activistas y organizaciones para mantener el sufrimiento de Darfur en la agenda global. Usaría su voz para decir la verdad al poder, desafiar a los líderes mundiales a actuar e inspirar a millones a unirse a la lucha por la justicia. Los esfuerzos de Clooney ayudaron a impulsar un movimiento, demostrando que la determinación de una persona sí puede marcar la diferencia. Su viaje de Hollywood a Darfur fue más que una historia de activismo de una celebridad. Fue una prueba del poder de la empatía, la valentía y la inquebrantable creencia de que cada vida importa. Y para Clooney, la lucha por la justicia en Sudán apenas comenzaba. Desde el principio, George Clooney reconoció que la concienciación era el primer paso crucial para una acción significativa. Entendió que, antes de que el mundo pudiera movilizarse para ayudar, la gente necesitaba saber lo que realmente estaba ocurriendo en Darfur. Para Clooney,
No bastaba preocuparse desde la distancia. Creía que el mundo necesitaba ser confrontado con la realidad de la crisis, ver los rostros y escuchar las voces de quienes sufrían. Veía su propia visibilidad como una responsabilidad, una forma de dar voz a historias que, de otra manera, permanecerían en la sombra. Las imágenes que venían de Darfur eran desgarradoras: aldeas incendiadas, familias destruidas, niños vagando por las ruinas de sus casas. Clooney sabía que el mundo necesitaba ver estos horrores, no solo como noticias lejanas, sino como llamadas urgentes a la compasión y la intervención. Creía que, si la gente pudiera presenciar la devastación, se sentiría motivada a exigir cambios, algo así como: tenemos que hacer algo, gente. Trabajó para sacar a la luz estas historias, colaborando con periodistas, ONG, e incluso utilizando tecnología de satélite para documentar la destrucción. Al hacer visible lo invisible, Clooney esperaba romper con la indiferencia y la apatía que a menudo acompañan a las tragedias lejanas. Ya saben, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. La magnitud del sufrimiento era aterradora. Campos de refugiados abarrotados, familias que lo habían perdido todo, niños que habían visto más violencia de la que muchos adultos pueden imaginar, y los trabajadores humanitarios, verdaderos héroes, luchando por cubrir todas las necesidades. Clooney quería que el mundo entendiera que, detrás de cada estadística, había una persona real, una historia de pérdida, resiliencia y la esperanza de un futuro mejor. Para amplificar este mensaje, Clooney se unió a otros actores como Don Cheadle, Brad Pitt, Matt Damon, entre otros. Juntos, crearon Not on Our Watch, una organización dispuesta a marcar la diferencia. El objetivo era simple pero ambicioso: asegurar que el mundo no cerrara los ojos ante lo que estaba sucediendo, y que el pueblo de Darfur no fuera olvidado. Not on Our Watch era más que una institución benéfica. Era un movimiento, un grito de guerra, ¿saben? Una promesa. Era una declaración de que el silencio ante el genocidio era inaceptable y que la gente común, unida, podía presionar a los gobiernos e instituciones para que actuaran. La organización se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes sufrían y en un desafío para las autoridades. Los esfuerzos de la organización iban más allá de la recaudación de fondos. Presionaban a líderes mundiales, organizaban protestas y utilizaban las redes sociales para mantener a Darfur en la agenda. Sus campañas llegaron a millones de personas, inspirando a gente de todo tipo a involucrarse, firmar peticiones y exigir una postura a sus gobiernos. Not on Our Watch trabajó sin descanso para concienciar sobre el genocidio, presionar a los líderes mundiales para que intervinieran y recaudar millones de dólares en ayuda humanitaria. Su apoyo ayudó a proporcionar comida, refugio y atención médica a quienes estaban en medio del conflicto, ofreciendo un alivio a quienes lo habían perdido casi todo. Clooney usó su fama para llamar la atención sobre la causa. Dio discursos en mítines, participó en entrevistas en grandes cadenas de televisión y aprovechó cada oportunidad para hablar de la crisis. Utilizó sus contactos en Hollywood, organizando eventos para recaudar fondos e invitando a otras celebridades a unirse a la lucha por la justicia. Pero el compromiso de Clooney iba mucho más allá de los focos. Entre bastidores, trabajó con activistas y expertos, creando estrategias para mantener a Darfur en la agenda internacional. Pasó horas preparando discursos, reuniéndose con políticos y asegurándose de que el mensaje de Not on Our Watch fuera claro y urgente. Quizás lo más importante es que Clooney entendió el poder de las historias. Viajó a Darfur, habló con los supervivientes y escuchó sus relatos. Compartió estas historias con el mundo, demostrando que, detrás de las cifras, hay personas reales, conectando con el público de forma emotiva. A través de su lucha, Clooney nos recordó que, detrás de cada crisis, hay individuos cuyas vidas importan, y que juntos podemos luchar por la justicia y la esperanza. El compromiso de Clooney con Sudán iba mucho más allá de las palabras. Él entendía que un cambio real requería acciones tangibles. Así que él y Not on Our Watch se centraron en proporcionar ayuda esencial y apoyo directo a la población de Darfur. Financiaron la construcción de pozos para proporcionar acceso a agua potable, construyeron escuelas para educar a la próxima generación, y establecieron clínicas médicas para proporcionar asistencia médica esencial a quienes la necesitaban. Estos no eran simplemente proyectos de caridad. Eran inversiones en el futuro de Darfur. Eran símbolos de esperanza en un lugar devastado por el conflicto, recordatorios tangibles de que el mundo no los había olvidado. Clooney entendía que la verdadera paz y estabilidad solo se podían alcanzar mediante el desarrollo sostenible, y estaba comprometido en hacer su parte para reconstruir Darfur, ladrillo a ladrillo, como si estuviera construyendo un muro en una labor comunitaria. También entendía la importancia de documentar los abusos de derechos humanos y responsabilizar a los perpetradores.
Trabajó con organizaciones de derechos humanos para reunir evidencias de crímenes de guerra y atrocidades, utilizando su plataforma para exponer la verdad y exigir justicia para las víctimas. Clooney no se limitó a trabajar entre bastidores. Fue un firme defensor del pueblo sudanés en el escenario mundial, como un Quijote luchando por los derechos humanos. Testificó ante el Congreso de los Estados Unidos, instando a los legisladores a adoptar una postura más firme contra el gobierno sudanés pidiendo, ¿podemos hacer como Vicente Ferrer y ayudar a esta gente? Y proporcionar ayuda humanitaria a la región, como pan y agua para todos. Se reunió con líderes mundiales, diplomáticos y activistas de derechos humanos, utilizando su influencia, como un Pau Gasol de los derechos humanos, para mantener la crisis en el centro de atención y presionar por una resolución pacífica, como un pacto al estilo de Sabina, para el conflicto. No tuvo miedo de poner el dedo en la llaga y criticar a quienes estaban en el poder, denunciando a gobiernos y organizaciones internacionales por su inacción, diciendo, ¿dónde está el respeto?, y exigiendo que se responsabilizaran por las atrocidades en Darfur, como las exigencias de Del Bosque a la selección. Sabía que, quien calla otorga, y se negó a quedarse de brazos cruzados ante el genocidio, como Jordi Évole en una protesta. Su voz fue un megáfono para los que no tenían voz, como un discurso de Pedro Sánchez en el Congreso, desafiando la conciencia del mundo. Usó su fama, como un Jordi Hurtado de los derechos humanos, para educar, inspirar y movilizar a personas de todas las clases sociales, desde el barrio más humilde hasta el más rico, a luchar por la justicia en Sudán. ¿Y tú, qué opinas de las acciones humanitarias de George Clooney? Cuéntanos en los comentarios. Su historia demuestra que todos podemos usar nuestra voz e influencia para hacer el bien, como Nadal ganando un Grand Slam, no importa de dónde vengamos. Si te gustó, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad. Juntos podemos seguir mostrando historias que importan, como una serie de televisión, pero de la vida real.